Fabricamos talento. Fabricamos innovación. Y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía. Y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona. It's a time of changes. Now is the time to move on. This is the time for solutions. Feel emotion. Be new is born. The end none of you. Now I'm connected to you. The end none of you. Be new will do it for you. This is the time for solutions. Be new is for you. Ya estamos de vuelta en esta segunda sesión de Be-New Mobility. Yo me he venido mucho arriba, ya me habéis visto con la primera sesión, con este vehículo autónomo, no urbano, sino rural, porque decíamos, por ejemplo, y el primero de Europa, pioneros hemos sido en Cataluña en pensar en las zonas urbanas y los vehículos autónomos. Qué contenta, yo que vivo al pie de las montañas del Pirineo, claro que me he venido arriba. Y seguimos arriba del todo en esta segunda sesión, ya veréis, muy interesante. Bueno, hablar de movilidad sostenible, evidentemente, es hablar o pensar como mínimo en los vehículos eléctricos. España está entre los países europeos, hemos dado, hoy como estoy, esperad un momento que voy a hacer un reset, hemos dado muchos datos estos días que hablan de estos números. Estamos entre los países europeos con una mayor flota de turismos eléctricos. Además, lo dijimos ayer, nos encantan los patinetes, aquí somos los segundos, los primeros los polacos, Polonia. ¿Y las baterías qué? Esta es la pregunta que nos hacemos hoy. ¿Qué pasa con las baterías? Porque es un tema que hay que hablarlo también. ¿Qué pasa con ellas una vez que se ha agotado su vida útil? En la Unión Europea tenéis que saber que solo se recicla un 5% de las baterías de litio. ¿Y por qué? Pues porque el proceso no es nada fácil y además vale mucho dinero, y aquí cuando hay dinero por medio siempre pasan cosas. Bueno, si para conseguir 1 tonelada de litio se necesitan 250 toneladas de este mineral o 750 toneladas de salmuera rica en litio, bueno, pues si queremos obtener el litio, queremos obtener 1 tonelada de litio a partir de baterías recicladas, ¿qué necesitamos? Pues 250 baterías de automóviles pues que ya hayan agotado su vida útil. Bueno, aquí hay tema. Y ahora vamos a hablar de ello y vamos a mirarlo de frente. En el siguiente panel conoceremos las soluciones innovadoras que plantean las baterías en el marco de la economía circular y las nuevas oportunidades de negocio que pueden crear. Y al frente de esta sesión tenemos a alguien que sabe mucho de baterías eléctricas. Es un ingeniero industrial con más de 25 años de experiencia en la dirección y gestión técnica de grandes proyectos de I+D+I en los ámbitos pues, del diseño, de los materiales, de los procesos
uso, sistemas inteligentes, construcción y energía. Es Agustí Chico, director de Laboratorios Transversales y Proyectos Singulares de Eurecat. Bienvenido, Agustí, a Bineo Mobility. Gracias. Bueno, las baterías de litio agotadas, ¿son un problema o son una oportunidad? Más que un problema, yo diría que es un reto tecnológico que se tiene que abordar y que hay soluciones y seguro que son una oportunidad. Me gusta, lo veis, ¿eh? No hay problemas, hay retos. A empezar ya con esta mentalidad es interesante. Pues os escuchamos hasta ahora mismo. Muchas gracias. Pues antes de empezar y demás, pues quisiera presentar a mis compañeros en esta sesión. A mi izquierda, Carlos Abomailec, responsable de Ingeniería Avanzada en Ficosa, doctor en Ingeniería Eléctrica por la Universidad Politécnica de Cataluña, ingeniero industrial, 7 años de experiencia en el sector eléctrico, tanto en el de la electromovilidad como en el de alta tensión, y actualmente responsable de la definición del roadmap de producto de Ficosa en Mobility y de la dirección de proyectos internos de desarrollo avanzado. Bienvenido. A continuación tenemos a Jordi Jaques, investigador senior en IREC, Instituto de Recerca de la Energía en Cataluña. Obtuvo su doctorado en materiales en la Universidad de Sheffield, trabajando en la caracterización eléctrica y electroquímica de materiales para baterías de ion litio. Durante su postdoctorado en la fuente de espalación de neutrones ISIS y en la Universidad de Estocolmo, desarrolló nuevas herramientas para caracterizar baterías in situ mediante difracciones de neutrones. Esto suena... El doctor Jordi Jaques es actualmente investigador senior de la sección de baterías del Instituto de Investigación de la Energía de Cataluña y su investigación tiene como objetivo desarrollar nuevos materiales para baterías de próxima generación, incluidas las baterías de litio-azufre, de estado sólido, y desde 2020 es el coordinador del proyecto COBRA, proyecto europeo dedicado a la fabricación de baterías de ion litio sin cobalto para aplicaciones de movilidad eléctrica. Aparte es compañero también de la unidad conjunta de baterías IREC-Eurecat, de la unidad conjunta BATEC, y también le damos las gracias por estar aquí presente. Gracias a vosotros. Y a continuación tenemos al señor Rubén Puertolas, de la empresa Millor Battery. Es ingeniero electrónico mecánico por la Universidad Autónoma de Barcelona, actualmente ingeniero de proyectos en la empresa Millor Battery, que diseña y fabrica baterías para vehículos eléctricos desde el 2015 y además colaborador en la integración electrónica de sistemas en los vehículos deportivos eléctricos Revolt de la marca Baltasar. Bienvenido también y gracias por participar, Rubén. Muchas gracias a vosotros. Y finalmente tenemos al señor Toni Massot, Project Manager en Certego, ingeniero técnico especialidad química, técnico superior PRL de seguridad y actualmente jefe de explotaciones de Certego en Cataluña. Tiene una experiencia de 25 años en la gestión de residuos peligrosos y baterías, habiendo trabajado para el grupo EOCAT, actualmente Veolia, y Tradeve hasta el 2008, con responsabilidades de dirección industrial y de operaciones diferentes en distintas instalaciones, actualmente en Certego. También bienvenido, Toni. Muchas gracias por acompañarnos. Y bien, una vez nos hemos presentado todos, como verán la audiencia, pues tenemos un panel de expertos que nos podrá responder a muchísimas preguntas relacionadas con los retos y las innovaciones que se presentan actualmente en las baterías. Lógicamente, pues, y centrando un poco el tema de lo que es la ponencia de hoy, centrada en electromovilidad, pero también haciendo foco en las baterías, pues sin duda el primer o de los primeros retos que tenemos y demás, teniendo en cuenta que la movilidad eléctrica, como seguramente ya se ha mencionado en otros paneles, pues va acompañada de movilidad autónoma, pues movilidad compartida, pero sin duda si nos centramos en lo que es la electrificación de los vehículos, porque según el Pacto Verde, pues en realidad tenemos que descarbonizar todo ese transporte y el objetivo es descarbonizar el 90% del transporte en el 2050, por lo tanto tenemos un gran reto y una gran oportunidad de llegar allí. Y sin duda la batería eléctrica es, o creo yo,
que es uno de los puntales y imprescindible para esa electrificación. De ahí mi primera pregunta que lanzo aquí a los participantes, cada uno en su campo y bajo su experiencia, pues qué retos o innovaciones se están introduciendo actualmente en el campo de las baterías. Y ahí os dejo un poco que cada uno nos explique un poco lo que le venga bien. Muy bien, me has mirado a mí, así que entiendo que quizá no es el camino más lógico, ¿no? Porque podríamos hablar primero de celdas, pero desde Ficosa nosotros vemos la batería como conjunto. Nosotros trabajamos en el BMS, trabajamos en cargadores, desarrollamos cargadores junto a Panasonic y también trabajamos en otros componentes que son las junction box, es decir, las conexiones eléctricas. Para nosotros, desde la visión que tenemos y como simples usuarios de la batería, ¿no? Nuestras innovaciones están centradas en el campo de la electrónica, en ofrecer electrónica más inteligente a la que se le puedan añadir modelos de estado de salud, de estado de vida de la batería dentro del vehículo. Es decir, tenemos la convicción de que quizá en los sistemas de cloud, etcétera, no es la solución. En el campo de la electromecánica lo que estamos trabajando es en el uso de menos materiales de manera más eficiente y en la introducción o en la sustitución paulatina del cobre por el aluminio, que es más accesible y que está más disponible en todo el mundo y que además pesa menos. Gracias. Jordi, tú desde el punto de vista, ¿no? de vista de celdas, materiales, que es por, esta a lo cadena mejor de valor, por ¿no? donde podíamos haber empezado, ¿no? En la cadena de valor que sí. hoy tenemos representada aquí en la mesa, ¿no? Bueno, es lo interesante, ¿no? Que somos varios investigadores, varios ingenieros y que cubrimos toda, creo yo, entiendo, ¿no? Toda la cadena de valor, sí, ¿no? Y en mi caso, bueno, trabajo más en el tema de materiales y a nivel de celda, electroquímica. Y como innovaciones o desafíos que actualmente estamos trabajando, yo los resumiría básicamente en tres. El primero sería la sostenibilidad ambiental, por lo que hace no solamente a los materiales, sino al proceso de fabricación de la celda en sí, porque actualmente se utilizan muchos disolventes tóxicos durante la fabricación de los electrodos y lo que estamos intentando hacer es básicamente reducir esos disolventes o sustituirlos por agua, por ejemplo, ¿no? Para que todo sea un proceso mucho más verde. Otro punto importante es el coste. Estamos estudiando e investigando nuevos materiales que puedan tener una performance o puedan almacenar la misma cantidad de energía a un coste menor, eso es importante. Y por último, yo diría que es simplemente pues, a lo que me refería, ¿no? La batería en sí, que podemos aumentar la capacidad de almacenar energía, ¿no? Y que su ciclo de vida sea mucho más larga, ¿no? Básicamente, a nivel de materiales y de celda, estamos investigando estos tres pilares, llamaríamos. Y por la parte del fabricante, más bien desde de baterías... O sea, por nuestra parte, al final, la capacidad tecnológica no es un reto actualmente, ¿no? Porque ya hemos llegado a densidades energéticas que para el día a día son totalmente suficientes. Al final, tampoco necesitamos vehículos con 1000 kilómetros de autonomía, sino para nosotros el principal reto a día de hoy es la reducción de costes para que realmente sea una tecnología, el vehículo eléctrico realmente se expanda a nivel global y a todos los ámbitos de la sociedad. Nosotros, para facilitar esta reducción de costes, más allá de los materiales, lo que hemos optado es por la modularidad y por crear dos líneas de producto que sean totalmente... O sea, tenemos, por ejemplo, nosotros tenemos las FlexiFuel y las FlexiBoost, que son baterías de baja tensión para vehículos eléctricos, pero tanto scooters, patinetes... Y luego también baterías de alta tensión, que son para camiones, autobuses, y todas estas son totalmente modulares, totalmente personalizables y totalmente adaptables a cualquier ámbito. Entonces, con esto facilitamos la economía de escala y, además, los tiempos de desarrollo se ven reducidos. Entonces, así conseguimos reducir este gran reto, ¿no? Que es los costes. Y Toni, por la parte más de reciclaje, ¿no? ¿Dónde estáis vosotros situados? Bueno, al final es un poco lo que ya comentabas como un reto, pero al final de todo esto, ¿al final qué? Entonces aquí es donde intervienen las empresas como la nuestra, que estamos trabajando en un proyecto justamente para inaugurar una planta de reciclaje de baterías de litio, que a día de hoy en España no hay ninguna.
Y esto pues abre el melón del reciclaje, abre el melón de toda la logística asociada a la recuperación de estas baterías, porque hay que recordar que estas baterías pues tienen una cierta peligrosidad en su manejo y en su gestión. Como comentabas, hay el tema de los disolventes que son inflamables, que se utiliza en la fabricación de estas baterías. Hay el tema de la carga eléctrica, con lo cual es un residuo que no puede tratarlo cualquiera o cualquier instalación. Y aquí es donde está el reto, que juntamente con Endesa estamos desarrollando esta planta para construir en breve. Muy bien. Muchas gracias por vuestras opiniones. Y entrando más, y como comentaba la presentadora, actualmente el objetivo es tener más vehículos eléctricos en circulación. Tenemos, diría, como estimación para conseguir también ese 90% de descarbonización en 2050, pues tendríamos que tener un volumen de coches eléctricos full electric para el 2030. Estamos en el 2022, ¿no? De alrededor de unos 30 millones de coches en Europa, a unos 80.000 vehículos industriales también eléctricos, de los que le tocarían a España, ¿no? Pues alrededor de los 5 millones, ¿no? Yo el otro día, sacando datos de ANFAC, etcétera, pues, y viendo datos que son desde el 2013, ahora unos 10 años, he estado viendo un poco la evolución y yo diría que ya están circulando por España un millón de baterías, ya que están pues, algunas en desuso, otras que están circulando en vehículos híbridos, otros en vehículos eléctricos puros o incluso enchufables, ¿no? Claro, eso es un volumen muy grande de baterías y si nos imaginamos que de aquí a 8 años pues habrá en circulación pues, casi 4 o 5 millones de baterías más, eso representa también que tenemos que trabajar, y lo habéis apuntado hoy alguno de vosotros, bajo parámetros de economía circular y de eficiencia también económica, para ver qué estrategia se plantea en las baterías para que después eso no sea un problema medioambiental, ¿no? Que no estemos descarbonizando por un lado y estemos electrificando, pero por otro estemos añadiendo el tema de las baterías como un problema que después nos venga encima sin haberlo solventado. Yo creo que no es así, que se está trabajando por ello, pero me gustaría que me apuntáis un poco qué estrategia habéis, y ya la habéis empezado a mencionar antes, ¿no? En el tema de cada uno de vosotros en la parte más de economía circular y cómo podemos resolver esos retos, pues tú mismo antes, Carlos, comentabas, ¿no? El sustituir, pues a lo mejor el cobre por aluminio, que es razón, o el tema de los materiales a nivel de disolventes, o a nivel de battery pack, o las soluciones que estáis poniendo vosotros desde el reciclaje. ¿Hay qué estrategias veis que puedan acompañar esa economía circular para que a día de hoy pues eso ya no sea tan un problema, porque nos estamos encontrando que las baterías actuales, que fueron fabricadas, diseñadas hace 10 años, pues tienen dificultades importantes a la hora de hacer el desensamblaje. Son muchas horas, hay materiales pues que llevan mucha soldadura, hay zonas que es complicado pues lo que sería el poder recuperar esos materiales de baterías. Bueno, ¿qué soluciones creéis que ya se están aportando a nivel industrial o incluso a nivel de investigación para que las baterías no sean un problema a nivel medioambiental? Desde nuestro punto de vista, yo creo que lo que estamos encontrando ahora es el resultado de una industria que era infantil y que desarrolló sus primeros productos. Fue importantísimo. Esto nos puso donde estamos ahora mismo. No obstante, ahora yo creo que todos, en el diseño de lo que hacemos, incluso desde el reciclaje también, ya estamos aplicando esas lecciones aprendidas. Desde el punto de vista desde el punto de vista de quien diseña BMS, por ejemplo, y quien recibe especificaciones de battery packs de OEMs que pretenden no industrializar un vehículo o 10 o 15, sino millones, lo que vemos es en los pliegos de condiciones diseños hechos para que sean modulares. Y esto significa para que sean fáciles de montar y baratos de montar, pero también para que sean fáciles de desmontar. Y esto significa baterías prismáticas, aunque se oiga mucho sobre celdas cilíndricas, porque Tesla hoy es el
el campeón. Esto significa menos comunicaciones internas cableadas en el battery pack, porque además de que sea más fácil industrializarlo y automatizar la industrialización, es más fácil desmontarlo. Esto significa en el BMS que haya un registro de la vida de cada módulo de ellos para que se sepa si ese módulo debe ir directamente a reciclaje o ese módulo debe por otra parte, pues puede pasar a aplicaciones de segunda vida. Esto ya está hoy. Lo que pasa es que estamos inmersos en un cambio tan grande que a veces nos parece entre que no llega, porque los volúmenes van creciendo, y que no para. Y seguro que vosotros en cada uno de vuestros campos veis lo mismo. Yo creo que es una pregunta súper interesante, pero a la vez muy compleja desde el punto de vista de materiales. Y te voy a decir por qué. O sea, tenemos una lista, que es una lista de materiales críticos, ¿no?, que define la Unión Europea. Cada año se va actualizando. Y esta lista son los materiales que económicamente son interesantes o importantes para las nuevas tecnologías, pero que a la vez tienen o pueden tener un problema de abastecimiento, ¿vale? Y en esta lista está el litio, está el grafito natural, está el silicio, está el cobalto. O sea, que están prácticamente casi todos los componentes que encontramos en una celda electroquímica. Entonces, nuestro trabajo es buscar alternativas. Lógicamente, al litio lo que intentamos es que sea lo más eficiente posible, ¿no? O sea, el litio que utilicemos, que podamos sacar el máximo de energía de este litio. Pero hay otros elementos que podemos intentar buscar algún tipo de sustituto, ¿no? Por ejemplo, el cobalto. Actualmente estamos más interesados en utilizar níquel o en utilizar manganeso. Pero antes lo comentábamos con nuestros compañeros, antes de entrar aquí, ¿no? Por eso ahora, hace 5 años era de interés el níquel, el precio era bajo, y ahora, a lo mejor, bueno, me estoy adelantando, ¿no?, pero no resulta ni tan barato ni tan fácil trabajar con el níquel, ¿no? Y a la vez, también no solamente por tema de costes, ¿no? Cuando sacamos algún elemento de la ecuación, como por ejemplo el cobalto, pues las baterías, en lo que se refiere al fast charging, pues no funcionan tan bien. Entonces, pues aquí tenemos que buscar un compromiso, teniendo presente estos aspectos de sostenibilidad ambiental, pero también tenemos que tener este compromiso pues, con la performance, con el hecho de que una batería funcione o no funcione, y el hecho, una proyección de futuro, ¿no? En un futuro, qué materiales vamos a utilizar y sería inteligente utilizar, ¿no? Me vais a permitir que me salte este orden que habíamos tenido, porque tengo una pregunta para ti, Jordi, que es ¿a cuántos años miráis? Porque ese problema nos lo encontramos nosotros. Imagínate, el aluminio es a priori más barato, pero el aluminio es un derivado del coste de la energía. Entonces, este año el aluminio es caro. Y con la previsión que tenemos de geopolítica, parece que va a ser caro. ¿Cómo lo veis? Pues lo vemos difícil también, Sí, porque ¿no? complicado. ¿A cuántos años trabajas con este? Por ejemplo, mira, los proyectos, ahora voy a referenciar los proyectos que estamos trabajando en la unidad BATEC, que son Marvel y Cobra, que son 2 proyectos que estamos trabajando en la generación 3B de baterías, que es que en principio se tiene que comercializar en el 2025. Estos proyectos, bueno, ya estamos trabajando, lógicamente ya estamos acabando de sustituir el cobalto, ¿no?, de esta ecuación, y estamos poniendo más níquel. Pero ahora resulta, como bien te decía, que el problema, pues ahora resulta que el níquel ahora resulta que es caro, ¿no? Y no nos funciona tan bien dentro de la variable, ¿no?, que estamos buscando. La verdad es que es complicado y una respuesta no la tengo, ¿no? Yo tampoco. Yo creo que no había actualmente. Pero bueno, simplemente era este apunte. Muy bien. Pues Rubén, no sé, desde Sí, vuestro punto de vista... Por nuestra parte, lo mismo que apuntaba mi compañero, no es una pregunta nada fácil ni tiene una respuesta mucho más fácil aún. Sin embargo, sí que es algo que hay que abordar ya, porque al final, si el objetivo del coche eléctrico no era la descarbonización del planeta, no conseguimos gran cosa si luego también, si luego esos 400 kilos que puede llegar a pesar una batería no se les encuentra una segunda vida o un reciclaje. Al final van a contaminar casi más. Entonces, bueno, pues por nuestra parte, ¿no?, lo que se intenta realizar es que en el propio proceso de diseño de la batería ya se tiene en cuenta una economía circular, ya se tiene en cuenta que luego puede tener una segunda vida. Es decir, intentamos apostar un poco
esto que se ha perdido, ¿no? De que antes de que las cosas antes duraban, pues intentar aplicarlo hoy también y que al cabo de 8 años o cuando se encuentra el 80% y se saque del vehículo eléctrico, siga teniendo perfectas capacidades para realizar una segunda vida. O sea, a día de hoy tenemos, a pesar de llevar desde 2015, ya tenemos algunos proyectos, como por ejemplo baterías de baja tensión puestas en sistemas fotovoltaicos para cargar baterías en ciudades. Y luego también, entonces, lo que apostamos, como comentaba él, también es por realizar sistemas que al final esto un poco a la industria está yendo al contrario, ¿no? Porque supone un gran reto, sobre todo a nivel de costes, y de hecho antes lo he dicho, pero al final si queremos que se pueda reutilizar, no todo se va a poder reutilizar tal cual. Nos intentaremos que sí, pero si hacemos los sistemas que sean totalmente desmontables o reparables incluso, al final, que sean sistemas modulares, reparables, que intentar sustituir, que no todo vaya adhesivado y que no se pueda desmontar, pues también conseguiremos ganar la capacidad, ¿no? de dar una segunda vida o rediseñar el sistema. Por ejemplo, una batería de 600 voltios, pues intentar adaptarla a sistemas fotovoltaicos, al final simplemente cambiando las conexiones. Y eso, y también que sean sistemas plug and play en sistemas, por ejemplo, domésticos, que no requieran una gran integración y que sea más cara la integración que comprar una nueva. Y bueno, un poco, pero eso es un reto, pero que hay que trabajar ya. Entiendo que es un reto lo que sería la segunda vida, el que salgan los costes para esa segunda vida, pero también lo es, a mí me imagino, a nivel de reciclaje, ¿no? Que no salga más a cuenta el comprar baterías nuevas y que podamos reciclar esas que existen para cerrar un poco el círculo, ¿no? Ahí, ¿cómo lo ves, Toni? Evidentemente, nosotros nos planteamos nuestra planta de reciclaje de baterías cuando ya esta batería no es apta para un segundo uso. Con lo cual, la primera cosa que pedimos a los fabricantes es de que los protocolos para definir si una celda o un módulo es reutilizable o no estén claros para nosotros poder hacer una clasificación rápida de si un pasa o no pasa para que este módulo no vaya a la segunda parte. Luego, por otra parte, claro, nosotros como planta de reciclaje, ¿qué es lo que nos pasa siempre? Que nosotros recibimos, somos los últimos y pillamos. Entonces, lo digo porque, claro, estamos hablando de baterías de automoción, pero, claro, tenemos todo el tema micromovilidad. Tenemos los patinetes, tenemos las motos, tenemos las bicicletas, tenemos los camiones furgonetas de última milla, con lo cual tenemos una diversidad de tipología de baterías muy grande, tenemos una diversidad de químicas también muy grande, tenemos también todo lo que sería movilidad industrial, lo que serían toros, lo que serían carretillas elevadoras, con lo cual se nos abre un abanico brutal de diferentes tipos de baterías que tendremos que recibir en nuestra planta y a partir de aquí ver la estrategia de desmontaje de una primera parte, pero hay que pensar que luego llega un punto que lo que haremos es triturar, porque no podemos estar desmontando la batería hasta el grado de separar la black mass por un lado y el aluminio y el cobre por el otro, con lo cual esto además nos obliga a clasificar las diferentes baterías por su química para luego poder valorizar, recuperar el cobre o el níquel o si es un ferro, una LFP. En definitiva, todo esto es un trabajo ingente que tendremos que hacer. Iremos a remolque vuestro y también aquí sí que os agradeceremos pues que nos vaya llegando la información porque está claro que las tecnologías o las químicas que hay a día de hoy y que están empezando, dentro de 10 años las químicas que se van a vender van a ser químicas o baterías van a ser de otro modo y que a lo mejor nos va a obligar incluso a modificar el proceso de reciclaje, con lo cual es muy importante que haya todo este conocimiento de cara a los recicladores para irse adaptando y sobre todo eso, que es que la formulación o el trabajo que tenemos que hacer para reciclar cada tipo de batería, pues que sepáis que tiene que todos nos hemos ido desarrollando y ahora nosotros a la cola tenemos que engancharnos, ¿no? Hay que facilitar un poco las cosas, ¿no? Y tener una comunicación un poco más bidireccional de cómo hacer las cosas para que realmente sea un proceso sencillo y viable. En este sentido, por ejemplo, las baterías de automoción que podríamos conectar directamente con los BMS para poder saber estado, o sea, todas estas cosas que no es viable a día de hoy, porque cada marca y pues claro, son de estas cosas que si la normativa pues también va apretando en este sentido y podemos facilitar las cosas y luego está claro que luego a nivel de autosuficiencia de fabricación de nuevas baterías, pues claro, nosotros obtendremos unas materias primas
que a ver si somos capaces de volverlas a introducir en el mercado europeo, que sería un poco la idea. Has dicho una cosa muy importante, que es que trabajamos en un entorno con unos ciclos de inversión muy acelerados. O sea, cada evolución que hacemos nosotros de un BMS, es decir, cualquier proyecto que hacéis cualquiera de vosotros, pues tiene unos mínimos años para ser rentable, y con los cambios tan acelerados que hay se convierte en algo muy difícil poder seguir a remolque. Si tú haces una línea y en 3 años está cambiando por otra química, puede que te la estés comiendo con patatas. Por eso yo creo que es tan importante y por eso se está movilizando la ayuda pública, porque realmente la velocidad de avance de esta tecnología no va acorde a los ciclos de inversión de las empresas típicas. Yo me gustaría añadir algo, también siguiendo el hilo de el tema de los fabricantes de baterías, ¿no? Ya lo apuntaba ahora Carlos. Creo que es muy importante toda la proyección que está haciendo la Comisión Europea, ¿no? Intentando establecer la fabricación de baterías, llevar esa fabricación aquí a Europa, porque eso proviene de esa dependencia energética que tenemos de los países asiáticos, que no puede seguir. Pero no solamente por el tema de dependencia energética, sino volviendo al tema de cerrando la cadena de valor, reciclaje, ¿no? O sea, no tenemos ningún tipo de información cuando llegan las celdas de estos fabricantes asiáticos. Entonces, a la hora de cerrar esta cadena de valor, es muy difícil. Es muy difícil y yo diría que casi imposible, porque la gente no sabemos lo que hay allá adentro. Entonces, pues bueno, también yo creo que se tiene que hacer labor en ese sentido, y creo que de manera también la Unión Europea lo está haciendo. Y en esta trazabilidad que estáis mencionando, que es necesaria e imprescindible, y el tener datos de esa vida que está teniendo esa celda, ese módulo, ese battery pack, entiendo que lo que se llama battery passport, ¿no?, tendría que ser una solución, ¿no?, a todo eso, ¿no? Actualmente, como alguien de vosotros está trabajando ya en esa línea, pues para que al final de la cadena de valor, ¿no?, esa información llegue de alguna forma. ¿Es un tema que veis muy a corto plazo o es medio o largo plazo? Nosotros tenemos ahora, acabamos de comenzar un proyecto justamente en el marco de BATEC, juntamente con Eurecat y IREC, justamente esto, ¿no?, enfocados al Battery Passport. Lo que veo que es un tema que va a llevar tiempo, porque siempre al final acabamos siendo proyectos o pequeños proyectos proponiendo, y al final todo esto tiene que estar puesto en un marco mucho más general, y creo que es un poco lo que cuesta, ¿no?, a nivel europeo o a nivel de, sobre todo, incorporar a los fabricantes también, ¿no?, dentro de este Battery Passport, porque si no incorporamos a los fabricantes en todo esto, no tendrá mucho sentido. Sí, solo hay que ver los volúmenes, es decir, ¿quién va a usar baterías de verdad, un volumen bestia? Son los fabricantes del automóvil. No son tantos, pero cuando tú miras cuántos patinetes caben en una batería de coche, ya ves las cuentas cómo salen. Y al final dependerá de ellos y seguramente de normativa europea, porque la tecnología está, no estamos hablando de rocket science de esto, es puramente pues, la voluntad. Lo que, claro, sí que hay desde el punto de vista del fabricante de automóvil, lo que hay también es una voluntad de quedarse con la cadena de valor de inicio a fin de la batería. Y ahí es donde el resto de empresas debemos encontrar nuestro sitio, y en general debe haber ese acuerdo de las sociedades de ver hasta dónde llega uno y dónde llega otro. Si es de interés común, que toda la información esté dentro del OEM, de esa batería, del inicio, del fin, de la química, etc. Nosotros nuestro proyecto lo estamos planteando un poco en este sentido del que va a ser mañana cuando llegue la batería. Vamos a trabajar con integradores, estamos abiertos a trabajar con fabricantes. En definitiva, nuestra idea es lanzar la batería para preparación para la reutilización de todo aquello que sea posible. Como bien dices, como todo, nos pasa en toda la vida. Es un proceso lento el que todo esto sea fácil y efectivo, pero nosotros, a medida que haya esta demanda, evidentemente va a tener más valor esta batería para hacer un reuse que no para pasar por todo el proceso de reciclaje. Con lo cual, nosotros en este sentido, el proyecto tiene esta parte de preparación para la reutilización, que a medida que haya este consumo, esta petición de baterías para esta segunda vida, nosotros directamente las vamos a derivar, con lo cual, a medida que esto se vaya desarrollando, nosotros tenemos previsto de irlo incorporando, pero como dices, va a ser un arduo trabajo. No, va a ser lento, y vamos a necesitar también la necesidad al final de que se regulen un poco más todos estos protocolos
Y bueno, al final pasa como comentabas, la capacidad tecnológica ya la tenemos, ¿no? Pero falta ponerse de acuerdo y que haya regulaciones que obliguen, por ejemplo, a estos fabricantes asiáticos, ¿no? a dar más información o a hacer estos sistemas que no sean un desperdicio al final de su vida útil. Y perdona, y en este sentido, y tú lo mencionabas antes, Rubén, el tema de modularidad, por un lado, el tema de estandarización, ¿alguno de vosotros ve que, igual que tenemos baterías pequeñitas para componentes electrónicos, ¿no? que son la AA, la AAA, etcétera, ¿veis que en algún caso grandes fabricantes se pondrán de acuerdo pues, para tener un estándar? ¿O será un tema regulatorio que lo obligará o no lo veis en ningún caso? Porque actualmente, por ejemplo, ¿no? se da el caso que la Unión Europea ya ha obligado pues, que los cargadores de móvil a partir de ahora ya serán todos USB-C y por lo tanto se unifica y ahí son los fabricantes que tendrán que adaptarse, ¿no? ¿Será una obligación de este tipo que nos obligue a ir a un tipo de batería concreto o no veis que eso pueda ser posible porque en este campo cada uno tendrá aparte de sus intereses, pues también cada química tendrá sus peculiaridades y tendrá su nicho, ¿no? de mercado. No sé si ahí veis que podremos llegar a una estandarización de esas... Puedo hablar de la experiencia de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, que la normativa ya obliga a un porcentaje de reutilización, de reparación y reutilización. Pero aquí estamos chocando con todos los intereses de todo el mundo. Claro. Para que esto al final, pues de momento esté en la ley, faltarán sanciones, faltará también concienciación, faltará que la gente también esté dispuesta a comprar una batería de reuse, o sea que también el mercado tiene que existir para que haya esta petición y haya esta demanda para que los fabricantes también se sumen, o sea que es un poco que la tormenta perfecta vaya modelizando y vaya avanzando, porque al final todo esto es lo que comentabas antes, que estamos yendo muy rápido y hay que ir un poco vistiendo el futuro al día a día, ¿no? Sí, yo encuentro que en cuanto a celdas, mientras estemos en una fase de avance tan rápido, no creo que haya un enorme esfuerzo de estandarización, formas, etcétera, más allá de lo que le interesa al fabricante de celdas. ¿Por qué? Pues por temas tanto de protección de mercados como porque aún existe la excusa de que mi celda funciona mejor porque es así, de esta forma. Y no hemos llegado a esa madurez de la ciencia, creo yo, para poder exigir esas formas. ¿Es un poco el Far West? Quizá de momento sí. Va a ser algo que va a llevar bastante tiempo. Al final, los vehículos eléctricos en este país llevan mucho tiempo, pero hasta hace muy poco no nos habíamos puesto de acuerdo ni en el tipo de cargador. Que ahora, por ejemplo, se está usando el tipo 2 en casi toda Europa, pero es que tampoco es 100% estándar en todos los vehículos. Entonces, yo creo que es algo que además cuando luchas contra los 4 o 5 grandes fabricantes, pues claro, son muy grandes al final, entonces no se les convence tan fácil. Y menos cuando la tecnología todavía está madurando, entonces ahora mismo si lo regulas algo tampoco sería lo ideal, es decir, al final va a seguir evolucionando las cosas. Yo estaba mencionando el tema de estandarización a nivel de forma, ¿no? Pero en su interior, por la parte de química, Jordi, ahí ves algún tipo de... Porque en realidad todavía existen baterías de níquel-cadmio, níquel-magnesio-hidruro, existen baterías de plomo, o sea, en los vehículos no tenemos que descuidar que los 12 voltios todavía van en plomo, o sea, va a haber esa coexistencia durante muchos años, o ves que algunas sí que no tendrán sentido, o ¿por dónde ves que van a ir los materiales? A ver, si, así en términos generales, las baterías de ion litio aún tenemos ahí un recorrido más bueno de 10, 15 años, por no decir 20, sólido, porque ahora tengo varias cosas en la cabeza de diferentes inputs. Yo creo que el futuro... o sea, como vivimos en un mundo el capitalismo, o sea, cada empresa tiene una dependencia brutal de las celdas, todas las celdas que se utilizan los grandes fabricantes de automóvil, BMW, Mercedes y tal, todos son de origen asiático. O sea, no tienen un know-how, lo están construyendo ahora y, por tanto, el hecho de estandarizar celdas o estandarizar químicas y tal, si tiene que llegará, como bien decían mis compañeros, de aquí a muchos años, con calma, porque por ahora van perdidos, o sea, está todo el mundo perdido, o sea, están invirtiendo mucho dinero,
pero tiene una dependencia brutal de todos los países asiáticos, eso por un lado. Y entonces, las tecnologías, pues sí, las tecnologías maduran muy rápido, como dice mi compañero Carlos, pero maduran muy rápido a nivel de laboratorio. La otra cosa es a nivel comercial. Ahora es interesante las baterías de ion sodio, ¿no? A lo mejor no tanto para las aplicaciones de movilidad, para otras aplicaciones mucho más interesantes. También va a tener su recorrido, otras químicas van a tener su recorrido, otras químicas muy antiguas y muy contaminantes, cadmio, por ejemplo, o plomo, que aún se siguen usando, pues tendrán su nicho de acción, ¿no? para ciertas... pero sí que está claro que todas esas químicas se tienen que ir abandonando, ¿no? Lógicamente, porque tienen un impacto ambiental terrible, ¿no? O sea que es todo muy complejo y no es simplemente el hecho de sí, no, qué va a ser, qué no va a ser. Bueno, depende de la aplicación, depende de cómo se invierta y cuánto dinero y cómo de bien se invierta eso. Pues bueno, veremos una cosa, veremos otra. Es que estamos dando a veces la idea, con esto del plug and play, que es la palabra a la que nos hemos sumado todos, estamos pintando como si fuera realmente fácil. No es para nada sencillo lo que hay en una batería, aunque lleve 200 años las baterías entre nosotros. Entonces, plug and play hasta cierto sentido. Y si no, este señor al final de la cadena dice, ¿plug and play qué? No, por eso es que al final, claro, nuestro deseo es de que al final, por ejemplo, las baterías de plomo tienen plomo, de acuerdo, y tienen ácido, pero el reciclaje que podemos hacer de estas baterías es altísimo. Estamos hablando de cifras del 90 y pico %. ¿Por qué? Porque además tienen un valor positivo, con lo cual, tranquilos que ninguna va al mar. O sea, que en este sentido hay que tender a este tipo de baterías que a día de hoy son un problema. Son un problema porque tenemos problemas en el transporte, tenemos problemas de almacenamiento, y todo esto es lo que se tiene que trabajar para poder hacer un reciclaje universal y que realmente pueda haber esta recuperación de materias primas para poder reutilizar en nuevas baterías o nuevas aplicaciones. Y estábamos hablando pues, de distintas químicas, etcétera, pero en realidad la batería mueve electrones, ¿no? Nos da una potencia eléctrica, un corriente, una intensidad. ¿Hasta qué punto pueden ser compatibles distintas químicas, no a lo mejor para un primer uso, que a lo mejor no tendría demasiado sentido, pero sí para un segundo uso? ¿De vosotros se atreve un poco a decir, ostras, pues el por qué no plantearnos antes de llegar a la fase de reciclaje, ¿no? La hibridización que siempre la estamos buscando, ¿no? En cierta manera, incluso para primer uso. Para aplicaciones estacionarias tenemos proyectos funcionando con combinación de baterías de ion litio con baterías de flujo, por ejemplo, perdón. Bueno, depende de las necesidades. Es que al final todo depende de qué tanto de energía, qué tanto de potencia necesitas, durante cuánto tiempo. Entonces, a partir de aquí, diseñar tu mejor sistema. Pues es el hándicap que tenemos ahora mismo de las baterías, que al igual que en otras tecnologías, aquí no tenemos la química ideal. Es decir, para cada aplicación ahí estamos. Va una química u otra, entonces... Que no os dé miedo, podéis acabar, ¿eh? ¿Cómo impongo? ¡Qué increíble! Quería el apunte ese, ¿no? De que no hemos llegado todavía a la química ideal o la química que diga, sirve para todo. Sí, yo creo que... Bueno, yo creo que es un poco la idea errónea, ¿no? De buscar la panacea un poco. No, yo creo que es el hecho de vamos a evaluar la aplicación, qué requerimientos necesitamos y a partir de ahí buscamos la mejor solución. No le veo tal cual. Bueno, a mí me parece increíble que hayan estado hablando casi una hora 5 ingenieros y os he entendido todo. Esto es un esfuerzo importante porque a veces ellos tienen su lenguaje, yo que soy de letras totalmente. Bueno, os he entendido y lo que habéis contado me parece muy interesante. A ver si sois capaz un poco de resumir todos los retos que habéis planteado sobre las baterías. Qué interesante, decía uno de vosotros. Estamos aquí varios ingenieros que cubrimos toda la cadena de valor. Por eso creo que vuestra conversación ha sido muy interesante porque hemos podido componer el puzzle poco a poco, ¿no? De lo que ibais contando. Bueno, sabemos que ya estamos aplicando las lecciones aprendidas. Alguien ha dicho, bueno, hemos superado ya la etapa infantil, P3, P4 y P5, más o menos, estaríamos ya en primero de primaria y vamos aprendiendo lecciones. Sabemos que la velocidad de avance del mercado, de la tecnología, ¿no? De este capitalismo feroz, bueno, que pues no está de acuerdo con los ciclos de inversión. Por lo tanto, decían aquí, se necesita inversión pública en ciertos momentos de todo este proceso porque no nos da la vida. Vamos a hablar de la segunda vida de estas baterías. Más cosas que se han dicho, los retos, hay muchos.
Por ejemplo, reducir los disolventes tóxicos que se utilizan en el proceso, algunos incluso por agua han comentado. Aumentar la capacidad de almacenaje de energía, eso quiere decir que le damos más vida a estas baterías y bueno, esto nos interesa también. Más cosas, voy por números, para no dejarme nada. El reto de la reducción de costes, claro, para que nos salgan más baratos. Tú miras los precios de todo lo eléctrico y están por arriba, pero claro, miras el precio también de todos los materiales, ¿no? Y que ahora decían, cuando un material está de moda, sube el precio del mercado. Pues bueno, ya lo tenemos, ahí están. Más cosas, más retos. Bueno, Tony, cuando ha llegado, dice, claro, nosotros somos los últimos y pillamos, los que reciclan. Ay, Tony, te hemos puesto el último también en la cadena hoy. Me he acostumbrado, no te Pobrecito, no se ha quejado cuando nos hemos sentado. Te podíamos haber puesto el primero por una vez. Tony decía, bueno, oye, ¿y el reciclaje qué pasa? Porque vamos a hablar del tema, he venido a hablar de mi libro. Claro que sí, el reciclaje. Esto es importantísimo. Y nos ha dicho, oye, en España no tenemos ninguna planta de reciclaje de baterías eléctricas, pero vamos a montar la primera dentro de poco, pero no penséis, decía, que eso no nos llega a las de los coches. Pues bueno, es claro, patinetes, micromovilidad, ahí nos llega de todo. La gran incógnita es qué hay dentro de las baterías de los fabricantes asiáticos. Esto es una incógnita, esa trazabilidad, qué importante, y ese know-how, porque alguien decía aquí, vamos muy perdidos, creo que le decía Jordi. Esto me ha asustado un poco. Dice, aquí vamos, no tenemos ni idea, los asiáticos, pero los de aquí estamos trabajando y va para largo. Y lo dice él que sabe mucho. Digo, madre mía de mi vida, de mi corazón. Bueno, estamos en el camino de conseguir cosas. Bueno, les pedí a Tony, a los fabricantes, por favor, que sean claros para saber pues, qué hay dentro de esas baterías, esas químicas diferentes de las diferentes baterías que les vuelven locos y que, claro, no les permite invertir, entendido, en una línea, ¿no? Con una química concreta, si dentro de 4 años, con lo feroz que es estos avances, pues te lo cambian todo. Bueno, hay trabajo por delante. Tenemos muchos retos por cumplir y, sobre todo, intentar dar esta segunda vida a estas baterías eléctricas para que estos coches y vehículos eléctricos, entre comillas, verdes, al final no acaben contaminando más. Bueno, yo confío plenamente en vosotros, porque os he entendido, porque os he visto entrados en la materia, a ver si conseguimos ese know-how que no tenemos. Y bueno, esto es imparable. Avanzamos hacia el futuro con un presente que va a 3.000 kilómetros por hora. Aquí en Vineo Mobility también avanzamos. Dentro de un ratito aquí vamos a hablar de más retos. Los retos territoriales y las oportunidades empresariales en torno, pues bueno, a esto, a lo que hablamos todos los días, a la movilidad sostenible. Hasta dentro de un ratito. Fabricamos talento. Fabricamos innovación y, cómo no, sostenibilidad. Fabricamos una nueva economía y un mundo nuevo, en 3D, por supuesto. Pero sobre todo, fabricamos futuro. Y es que fabricamos empleo para más de 137.000 trabajadores. Fabricamos oportunidades globales de negocio en un espacio de más de 10 millones de metros cuadrados. Y fabricamos servicios de vanguardia y ventajas competitivas para más de 175 empresas. Consorcio de la Zona Franca. Fabricamos oportunidades para tu futuro. Welcome to D-Factory, the factory that develops talent, technology, innovation, and of course in the heart of Barcelona. After all, D-Factory is consolidating Barcelona as a European capital of development for Industry 4.0, for digitalization, for transformation, creating 1,500 direct jobs and 5,000 indirect jobs in the city, close to the metro, the harbour and the airport. And promoted by the Consorci de la Zona Franca de Barcelona.